Señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Aquí estamos con ustedes para preguntarle con quién hablamos en el día de hoy. En el día de hoy, como siempre, tenemos personas que lo que vamos a conversar, porque lo que sostenemos casi siempre es una conversación, es sobre temas culturales, sobre artes visuales, sobre literatura, sobre todas esas cosas que cada día necesita más nuestro país. Y tenemos con nosotros en el día de hoy a Yamilka Román. Sí, ¿Lo así dije es. bien? Lo dijo muy bien. Un honor para mí estar aquí. Qué Gracias. bueno que estás por aquí. Ella es actriz de la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿verdad? Así es, Sí. así es. Y ha participado en diferentes obras, incluso en el cine. Veo que también ha participado en asuntos de publicidad. Sí, claro, yo también soy publicista. En el momento en que yo decidí, cuando salí del colegio, dedicarme a la actuación, me miraron mal en mi familia. Nadie quería que yo fuera actriz porque no era como ahora, que hay muchos espacios y ahora con este boom del cine, pues todo el mundo quiere que sus hijos sean artistas, Sí, sí. pero anteriormente no. Bueno, eso que usted acaba de decir, le preguntaba yo a quién era, a Richardson, le decía yo, Anja, pero hay una tendencia aquí de todo el que está en la escuela de arte dramático. Ok, estudian arte dramático, pero siempre la visión que tienen no es la del teatro, sino la de ir al cine o a la televisión. ¿Es así? Es así, pero también tiene lógica, porque es que la sociedad actual busca todo lo que es rápido. Entonces todo el mundo quiere la Es una fama. manera de ascender rápido. Claro, todo el mundo quiere la fama. Entonces, ¿qué te da el cine? El cine te da proyección, mientras que el teatro es más íntimo. Para que la gente me conozca a mí, la gente tiene que ir al teatro. Sí. Pero para que yo pueda llegarle masivamente a la gente, pues tengo que entrar a un medio como el cine o como la televisión. Ahí caímos en algo muy importante que yo creo que también usted debe conocerlo. Yo decía, por ejemplo, pero yo hallo como que el teatro en República Dominicana es como si fuera para un grupito, no como el cine y la televisión. ¿Es así? Es así, pero tiene su sentido, porque no es algo clasista, simplemente es que el teatro, por su naturaleza, necesita estar en un lugar. El teatro no puede ser rodante. Uno puede hacer una obra aquí en Santo Domingo y llevarla de repente a otros espacios, pero la gente tiene que ir a ese espacio. Por su misma naturaleza, no hay una proyección tan amplia. Entonces, el dominicano, como tiene tantas opciones de diversión, no necesariamente elige el teatro como una de sus preferidas. Exactamente, pero también hay otro ingrediente. Lamentablemente no tenemos el desarrollo de muchos países, por ejemplo, europeos, donde los niños desde que ya están en la escuela, desde que comienzan a darle música, teatro, danza, o sea, Así le dan es. todo. Así Aquí es. no. Así Aquí es. hay que dedicarse a eso exclusivamente. Hay que dedicarse a eso, claro. Y que Y aquí se obviamente, fomenta poco. sí, bueno, eso iba a decir, obviamente, cada día se fomenta un poco más, cada día hay artistas que ponen sus talleres, sus escuelas. De hecho, he visto que el Ministerio de Cultura desde hace unos años también ha hecho escuelas libres y llevan a los barrios este tipo de educación, pero hay que ver también lo que la gente está buscando y lo que la gente quiere, porque yo te puedo llevar el teatro a tu barrio, pero te interesa. Eso es lo que hay que ver. Entonces eso es lo que hay que ver. Yo quiero fomentar más teatro en los pueblos, en los barrios, pero ¿le interesa realmente a la gente? Eso habría que verlo. También hay un asunto que es entendible y es la parte económica, porque alguien que se dedique a hacer esto tiene que cobrar algo y probablemente una persona de un barrio pobre no me lo pueda pagar, pero hay instituciones que pudieran también patrocinar esto. Pero eso es si se populariza, Si se populariza. que no es el tema actualmente, realmente no es así. No, actualmente no. Actualmente no. Existe el teatro popular, pero no está tan amplificado. No. Bueno, veo que tienes en carpeta una obra
con el maestro Chapuzó. Sí, sí, sí. El retrato de Dorian Gray. Así es, así es. Me imagino que la gente se va a divertir mucho con esa obra. La gente se va a divertir, va a reflexionar, se va a entretener y además se va a impactar. Esto hay que entender que es una novela, no es una obra escrita para el teatro. No, es una obra clásica. Es una obra clásica, es una novela. Ahora bien, ¿por qué yo decidí hacer esta obra en teatro? Precisamente para democratizar un poco la literatura y porque está tan bien escrita. Bueno, Oscar Wilde es netamente dramaturgo, es decir, escritor de teatro. Entonces los personajes están... De hecho, su única novela es esa. Exactamente. Entonces los personajes están tan bien delineados que yo dije, esto hay que llevarlo al teatro, porque la historia se cuenta como una obra de teatro y precisamente en el mismo tenor anterior para democratizar la literatura. Porque muchas veces la gente no tiene acceso a ese libro, ya sea porque no le gusta leer o porque simplemente no puede comprar un libro. Y ya cuando lo ve en teatro, pues ya no tiene ni siquiera que leerlo. A propósito de que ustedes van a poner esa obra en escena, en esa obra en escena, no sé si en la introducción o en el desarrollo tocarán la parte esta por la que fue encarcelado. No, bueno. No. Hay una escena, en la que ocurre un poco de todo. Por eso la hemos puesto a partir de 18 años, aunque no es nada explícito. Sí. O sea, se trata de una forma visualmente cuidadosa. Pero sí, se trata de algunos pecados que comete el personaje principal. Sí. Bueno, lo que pasa es que parece ser que Oscar Wilde al escribir la obra la escribió fuera de época. Él estaba muy adelantado a su época. Muy adelantado a su época. Totalmente. Además de que tenía humor no sé si usted conoce una anécdota de él, donde él dice que los ingleses se enorgullecen de tener el mejor whisky y sin embargo es escocés. Exacto. De tener el mejor té y sin embargo es chino, y de tener el mejor escritor y sin embargo es él y es irlandés. Así mismo. Pero él era una persona de la alta sociedad, siempre lo fue, y era tan irreverente. Irreverente, esa es la palabra. Tan irreverente que él se burlaba de esa sociedad en la que él creció. Se burlaba, sí. Como él la conocía también. Bueno, esa anécdota es una burla. Es una burla. Que la hace. Y todo lo que él escribía era burlándose de su misma sociedad. Sí, entonces yo creo que a él simplemente lo esperaron en la bajadita, como decimos aquí en República Dominicana. Lo estaban acechando. Y aprovecharon un desliz para poder hacer lo que hicieron con él, lo cual es muy penoso. Bueno, pero eso indica que el maestro Chapuzó ha vuelto de lleno a su teatro desde que fundó Gayumba y todo eso. Así es. Sí, porque Chapuzó es un maestro. Entonces, cuando le di esta obra, digo, necesito que tú me la conviertas esto en teatro. Yo estaba apostando a eso, a un director que además sepa hacer ese tipo de adaptaciones como es Chapuzó, por eso mismo, por sus orígenes de Gayumba, porque a mí me gusta mucho ese tipo de teatro. Y básicamente eso es lo que vamos a ver en el retrato de Dorian Gray, es un teatro netamente profundo. Sí. Claro, tiene pinceladas bien modernas, tiene cosas modernas, actuales para poder llevarlas al público de hoy, pero es muy interesante. La verdad es que cuando, por ejemplo, a una persona como el maestro Chapuzó se le entrega una obra, una novela que tiene, qué sé yo, 200, 300 páginas, no sé, y reducirla ¿a cuánto? ¿A 2 horas? Un poquito menos de 2 horas. 1 hora 40, algo así. Menos, sí. La verdad es que un trabajo de síntesis bastante grande. Y no solamente se da con este caso, sino con la gran mayoría de los clásicos, de las obras que han sido llevadas al cine o al teatro. Claro.
Y lo interesante es eso, Chapuzó tiene una gran capacidad de síntesis y la historia se cuenta de principio a fin. No le hace falta nada, como él lo adaptó. Ustedes lo van a ver, espero que vayan a verla. Pero sí, Chapuzó tiene una gran capacidad para eso. Le tomó meses, evidentemente, porque también hay que entender, Chapuzó es uno de los directores más activos y siempre está trabajando, termina una obra y tiene otra, entonces le tomó meses, porque nosotros tenemos más de un año trabajando en esto. ¿Más de un año? Claro que sí, más de un Wow. año trabajando en esta obra. Obviamente, los ensayos comenzaron este año, en abril comenzamos los ensayos, pero la preproducción la tenemos desde hace un año. Wow. ¿Y cuántas veces va a ser puesta en escena? 6 funciones. 6 funciones. Sí, sí. En la sala Ravelo del Teatro Sí, Nacional. en la sala Ravelo, sí. Exactamente. Bueno, esa es la sala que más usan aquí. Claro, claro, es una sala buena, es cómoda, es del gobierno, por lo tanto hay un subsidio y dentro de lo que son las salas es la menos costosa. Román, pero dígame una cosa. ¿Usted se dio cuenta desde el principio que usted iba a ser actriz? ¿Le gustó? ¿Qué le picó para usted? Realmente no. Yo lo que quería era ser bailarina. Y yo estudiaba ballet. Pero era arte como quiera. Era arte como quiera, eso Usted sí. no, usted decidió, yo no voy a buscar una profesión de esas tradicionales No, que hay. para nada, para nada. Yo desde niña me enfoqué en el arte. Yo pinto, claro, mi pintura es un poquito más naif, pero pinto. Y bueno, ya el ballet lo comencé a estudiar a los 5 años. Y recuerdo que fui yo quien le pidió a mi mamá que me pusiera en ballet, porque yo vi algo en televisión que me encantó. Anteriormente se llevaba a los programas de televisión, que se veía muchísimo en el país, los programas de televisión, como un grupo de niñas. Sí. Hicieron una muestra de una obra que tenían y a mí me encantó. Y yo empecé a decirle a mi mamá que yo quería hacer eso, que yo quería hacer eso. Y mi mamá, la niña, se le va a olvidar. Y yo insistí hasta que ella me puso en ballet. En ballet yo duré 11 años. 11 años. Ajá, en ballet yo duré 11 años, ya la adolescencia, estaba saliendo del colegio y yo pensé que me iba a dedicar toda la vida a eso. Pero ya en la adolescencia fueron cambiando las cosas. Entonces ahí cambia al teatro. Y entonces ahí conozco el teatro porque en el colegio donde yo estudié, los muchachos de cuarto de bachillerato ya era como una tradición que se hacía una obra de teatro. Entonces, con el profesor Odalis Pérez, el maestro Odalis. Claro. Entonces, yo me enamoré del teatro. A mí me encantó el teatro a partir de ahí. Yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, como ya había dejado el ballet, dije, bueno, quiero estudiar teatro. Y salgo del colegio e inicio mis clases en Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que estaba en el Palacio de Bellas Artes. Sí, aquí, en La Gómez. En La Gómez, exacto, que ahora está en otro lugar. Y bueno, así inicia mi camino en esto. Pero bueno, le decía anteriormente también, con la primera pregunta que me hizo, que también estudié publicidad, porque mis padres me exigieron que tenía que estudiar otra carrera. Otra carrera. Entonces estudié publicidad porque mi hermana mayor había estudiado publicidad, yo la veía, tenía mucho de dibujo, muchas cosas, creativa. Y yo dije, voy a estudiar Diseño eso. gráfico, todo ese tipo de cosas. Más o menos eso es lo que voy a hacer. Y efectivamente he podido manejarme en ambas cosas. O sea, usted le dedica tiempo a las dos cosas. Totalmente. A la publicidad y al teatro. Y al teatro, sí. Sí. Wow. Totalmente. Digo, dentro del área de publicidad me he dedicado a las ventas. A las publicidad. ventas. Sí, porque yo trabajé muchos años en un medio de comunicación importante de aquí, vendiendo publicidad. Entonces, a partir de ahí, trabajé en otro medio y en otro medio y básicamente eso. Pero para mis proyectos, yo trabajo mis propios diseños. No me gusta trabajar diseño para otra gente, pero para mí sí. Ya. Hábleme del cine. Veo que ha incursionado en algún aspecto en el cine. Sí, de hecho tuve un personaje muy importante en Toy Aficiao, así se llamó la película, y yo salto a ese personaje desde un personaje, del mismo personaje, lo hice en teatro, porque eso comenzó siendo un musical. Dentro de lo que era el musical, yo era el personaje que actuaba, que no cantaba en ningún momento. Pero ese personaje prácticamente se robó el show. No es porque lo haya hecho yo, pero el personaje per se robó el show. Y cuando decidieron hacerle una película, me llamaron para que audicionara y quedé con el personaje. Y ahí hice entonces ese personaje mayor, digamos, en una película. Pero en otras películas lo que he tenido ha sido participaciones muy pequeñas.
Y si usted fuese a evaluar dentro de su participación en el teatro, eh, podríamos decir, todo artista tiene una obra que lo marca. Claro que sí. Lo suyo. Barrio Siete Tumbas. Barrio Siete Tumbas. Sí, una obra escrita y dirigida por Giovanni Cruz. Ah, por Giovanni Cruz. Sí, sí, sí. Una obra que me marcó porque es una obra donde yo hice 4 personajes completamente diferentes. La obra se trataba de varios monólogos. Ningún personaje interactuaba con otro. Entonces, cada personaje contaba su propia visión de algo que había sucedido dentro de un espacio donde ellos estuvieron anteriormente. Entonces la idea era, yo salía con un personaje, Giovanni salía con otro, luego yo entraba con otro y él hacía lo que él hacía, yo me cambiaba detrás, me transformaba en el otro personaje y así. Y esa obra me marcó mucho porque fue un reto para mí en ese momento, yo estaba bastante jovencita y tuve que hacer 4 personajes completamente diferentes. Distintos. Entonces eso para mí fue un reto, me marcó y lo bien que lo recibió la gente, me encantó. Y si usted fuese a hacer una evaluación en el teatro o en la literatura de los autores dominicanos y los autores extranjeros, los grandes clásicos, ¿por quiénes se definiría? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que el teatro dominicano tiene muy buenos autores. Ahí tenemos a Franklin Domínguez, Iván García, el mismo Giovanni Cruz. Tenemos que escarbar más y tenemos que buscar más dentro de nuestros autores, que hay muy buenas obras. Lo que pasa es que, bueno, autores clásicos, por el hecho de que hay una proyección mayor, la gente lo conoce más, sí. Y no vamos a mentir, el teatro también queremos que sea un éxito de público. Y para que sea un éxito de público, tiene que sonarle todo, tiene que sonarle el actor, el director, el autor, o sea, y creo que por eso se utilizan menos las obras dominicanas, pero son muy buenas. O sea, que ahí no me atrevo a decir que me defino por los internacionales o por los dominicanos, porque entiendo que va a depender del objetivo de cada quien, pero son muy buenos todos. Tanto en el cine como en el teatro, yo he visto siempre que, bueno, en República Dominicana hay muchos comediantes o gente que hace humor. Yo siempre he dicho que el repentismo es una base fundamental para cualquier buen humorista. Claro. Pero en el teatro yo siento como que el actor, la persona que participa como actor, tiene que tener algún tipo de característica muy especial, porque hay gente que no se puede desdoblar, aunque lo quiera. Pero en la transformarse, parte personal. Transformarse. Ah, ya. Transformarse en el teatro, exacto, dejar su persona. Exactamente. Bueno. O sea, separarme el yo y convertirme en eso. Ya, bueno, Oscar Wilde tiene una frase muy interesante que a mí me encanta, ingeniosa en esta obra, que dice que los buenos artistas ponen todo de ellos en el arte, mientras que los malos artistas, como no pueden hacer un buen arte, entonces son extraordinarios y son extravagantes en su personalidad. Y yo creo que eso contesta a su pregunta. Los buenos artistas son capaces de desdoblarse. Claro está, hay un perfil. Muchas veces hay actores que solamente son buenos haciendo un perfil de personajes. Yeah. ¿Eso está bien o está mal? No. Siempre y cuando cumpla con las características de ese personaje, perfecto. Pero lo ideal es que un actor tenga un amplio rango o una actriz que pueda desdoblarse. Pero si no se puede, pues trataremos de buscar entonces en ese actor su perfil y entregarle un papel que vaya con lo que él pueda hacer. ¿A qué se debe que aquí en nuestro país la mayoría de la gente, podríamos decir el común, prefiere el humor al drama? El dominicano, la idiosincrasia. Nosotros, pero nosotros nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de nuestras tragedias, siempre le ponemos humor a todo. A todo el dominicano le busca un sentido del humor.
¿Y qué pasa? Cuando va al teatro, no. Y de hecho produce más dinero, ¿eh? Pero claro que sí, porque eso es lo que le gusta al dominicano. El dominicano no es una persona seria, por lo general me refiero, como idiosincrasia, ¿no? Sí. Y cuando va al teatro también quiere entretenerse. No quiere llegar ahí al teatro y que le recuerden su propia tragedia, porque para eso se queda en su casa. Creo que tiene que ver mucho con eso. Ahora, ¿qué he aprendido yo también del público? El que va al teatro, el que paga, agradece una buena historia. No importa si en esa historia tú lo haces llorar. No importa si esa historia lo conmueve recordándole algo. Incluso hasta te lo agradece. O sea que el dominicano cuando va al teatro lo, lo aprecia, independientemente de que sea humor o no. Entonces, podríamos decir que el aspecto económico incide o ha incidido mucho en República Dominicana para que el dominicano o para que gran parte de nuestros artistas, de nuestros, podríamos decir, actores, se dediquen más al humor, a la comedia, que a los dramas. La facilidad de llegar a más a la gente y de recaudar más dinero rápido. Creo que es una base que utilizan algunos, pero no necesariamente les da resultado. No necesariamente. Porque el humor, para que el público vaya y lo sienta mucho, tú tienes que ser humorista. O tú puedes hacer una comedia, porque yo he hecho comedia sin ser humorista. Pero es una comedia cuyo fin no es hacerte reír. Más bien es una obra de teatro que tiene sus momentos cómicos y tú te ríes de la situación. Yo no te tengo que hacer chistes para que tú te rías. Y ahí es donde se pierde mucha gente y muchos actores y muchos amigos queridos. Que entonces te hacen una comedia, pero encima de la comedia ellos quieren hacerte un chistecito, que es el mismo chistecito que te hacen en televisión. Entonces, sí, la gente que lo va a ver, pues se puede reír con eso, pero si lo hago yo, Yamilka Román, entonces la gente dice, mira esto. Va a depender, para contestar su pregunta, de quién haga eso y quién no. Pero no creo que necesariamente haya que llegar a la comedia para buscar dinero. De hecho, muchos patrocinadores creo que se decepcionan. Cuando van, te apoyan, cuando van y dicen, ¿y esto? Ya la próxima vez que tú le pidas patrocinio no te lo dan. No lo encuentra. No lo encuentran porque no quieren asociar su marca con ese tipo de cosas. Y, Ahora y- bien, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que la comedia sea mala. Todo lo contrario, la comedia es un género dramático, como lo es la tragedia y como es el drama. O sea, lo respeto. Pero hacer comedia aquí se ha confundido con la comedia de televisión y los sketches de televisión. Y no es eso. eh, por ejemplo, en las comedias y en la parte de los dramas, lo dramático, ¿en cuál de ellos hay que circunscribirse más estrictamente al guión? En el drama. En el drama, ¿verdad? Claro, en la comedia hay un Tú puedes poquito más. mucho improvisar. Claro, en la comedia uno puede soltarse un poquito más, uno improvisa más. Si se te olvida algo, no hay problema, se coge más rápido la gente. Pero en el drama no, en el drama tú tienes que ser más exacto con tu texto, mucho más. ¿Cuál es la visión que usted tiene, por ejemplo, a nivel en República Dominicana? ¿Hay suficiente respaldo del Ministerio de Cultura o de otras instituciones para, diríamos, para las artes en sentido general? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Es una pregunta capciosa, pero porque uno tiende a ser muy radical con las cosas políticas. Pero yo entiendo que el gobierno tiene un presupuesto. Bueno, vamos a decir que los gobiernos, Exacto. el Estado. El Estado. Exacto. El gobierno como Estado. Exacto. Tiene un presupuesto que lo distribuye. Y lamentablemente el presupuesto que llega a cultura no es mucho. Porque para el Estado, para este Estado dominicano, la cultura nunca ha sido importante. Y eso no es un secreto. La cultura nunca ha sido importante para este país. Y mientras tengamos tan poco presupuesto, puede estar ahí quien sea en el Ministerio de Cultura y no va a ser mucho. O sea, hay recursos limitados y dentro de lo que se hace, pues se hace bien.
porque no lo puedo criticar, se hace bien. Hay profesionales muy buenos haciendo su trabajo. Y bueno, y eso sí, dentro de lo que es gubernamental, creo que, y el presupuesto limitado se hace un buen trabajo. Ahora bien, ¿qué necesita más apoyo? El productor independiente. Yo soy una productora independiente, yo no tengo un sueldo en el gobierno. Entonces, ¿qué necesito yo como productora independiente? Acercarme a cultura o que ellos me digan, mira, tú estás produciendo el Teatro de Dorian Gray, ¿qué necesitas? Y que yo le pueda decir, bueno, a lo mejor no me pueden ayudar económicamente, a lo mejor no me puedan decir, mira, que hay tanto, pero quizás me puedan facilitar otras cosas. Una buena sala de ensayo, o mira, tú tienes 6 funciones, te vamos a cobrar 3. Sí. Con algo te ayuda, ¿sabes? O mira, nosotros como ministerio no te podemos ayudar, pero te vamos a poner en contacto con tal ministerio o con tal persona, o con algo te ayuda, pero lamentablemente no existe eso. Pero ahí viene, cuando usted manifiesta, realmente el Estado Dominicano ha sido muy negligente con el respaldo a todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural. Pero me viene a la mente también un aspecto, y es que es como si todo estuviera centralizado en la capital. También. Tengo entendido que hay algunas escuelas en el interior, pero imagínese, si las escuelas de aquí tienen poco presupuesto, ¿qué no serán las de Sí, pero además hay otro ingrediente. Por ejemplo, cuando usted le habla vamos a decir vulgarmente, al populacho, a la gente común y corriente en las calles. Oye, hay una obra en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Lo ven como lejos, como distante. Así es. Entonces, tendríamos que llegar a la conclusión que la mayoría de las obras que se hacen son para una clase media o media alta. Lamentablemente así es. De hecho, yo cuando quería estudiar en Bellas Artes, yo misma decía, pero es que eso tiene que ser carísimo. y las escuelas siempre han sido gratuitas. Pero hay una percepción. Yo veía aquel edificio yo decía, eso tiene que ser carísimo ahí. Y alguien me dijo, no, muchachos, eso es gratis. Una prima mía estudia ahí. Y efectivamente, por eso entonces hubo un acercamiento de mi parte. Y yo creo que es un asunto de decirlo más, para que la gente pueda saber que este tipo de instituciones son gratuitas. Ahora, con el Teatro Nacional y las obras que se presentan hay un pago. Y hasta con eso, quizás el gobierno pueda subvencionar alguna escuela. Mira, Yamilka, te vamos a comprar una función completa para que vayan los alumnos de esta escuela o de esta universidad, hasta con eso, y nos ayudamos todos. Los ayudan a ellos para que vayan al Teatro Nacional, para que vean lo que es una buena obra de teatro, y me ayudan a mí como productora. Hasta eso ayuda. Sí, es cierto. Pero vamos a ver cómo se puede hacer eso. El Teatro Nacional ahora tiene una muy buena, digo ahora, pero no sé desde cuándo viene, pero tiene una muy buena iniciativa que son las puertas abiertas, que es cuando uno tiene una obra, el productor decide si quiere que ellos tengan contacto con algunas escuelas o algunas personas particulares, lo invitan y puedan ver. Y esas obras que ustedes, por ejemplo, presentan, generalmente ustedes solamente la venden a través de la boletería, o no consiguen, por ejemplo, empresas, instituciones que les compran X cantidad de boletas para funciones. Sí, claro, depende. Porque uno vende o patrocinio o vende boletas. Eso ya depende de cada productor, pero sí se hace. Sí se hace. En mi caso he vendido patrocinio. Okay. Porque me ha convenido más tener el efectivo para poder pagar muchas cosas. Pero hay gente que, bueno, lo que quiere es la sala llena y le vende X cantidad de boletas. Y resuelve con eso. Volvemos al tema de las deficiencias del Estado con respecto a los términos de la cultura. ¿Cómo usted ve, por ejemplo, en las escuelas públicas? Hay algunos colegios que sí tienen y le dan a sus alumnos, le dan ese tipo de clases, comienzan por ahí. Pero a nivel de las escuelas públicas, yo no veo eso. Bueno,
He visto que en los colegios privados, efectivamente, incluso hay clases que las toman como electivas, como si Ajá. fueran la universidad. Entonces, hay compañeros míos incluso que han dado clases en colegios y Sí. siguen dando. En las escuelas públicas yo no tengo mucho conocimiento, pero creo que sí. Creo que se dan clases artísticas. No sé a qué nivel, no sé cómo, pero creo que Bueno, pero lo dan en las escuelas especializadas que tiene el Estado en eso. Por ejemplo, vamos a poner el caso del Liceo Pablo Claudio de San Cristóbal. Ahí dan diferentes tipos de artes. O sea, como dan materia. música, dan teatro, dan poesía, dan todo ese tipo de cosas, dan pintura, porque es una escuela de esa, que es del Estado. Yo digo a nivel de las escuelas pública, normalmente, sin necesidad de que sea una escuela especializada en eso. No, que yo recuerde, no lo he visto. Exacto, no tengo conocimiento, no tengo conocimiento de si existe o no ese tipo de materias en las escuelas públicas. ¿Y qué, por ejemplo, para montar una obra como esta, por ejemplo, de qué cantidad de personas estamos hablando que participan? Bueno, como parte de la adaptación, hubo que recortar muchos personajes, porque esto era Ah, una sí, pero novela. no se llevaron a la novia, ¿verdad que no? No, no. Como esto era una novela, dijimos, ok, ¿con cuántos personajes se cuenta la historia? Y efectivamente, tenemos a 4 actores en escena, pero nos estamos también auxiliando de 2 más que van a ser actores incipientes, van a ser actores Secundarios. secundarios, vamos a Sí. llamarle así, que están en una escena en específico. O sea que en total somos 6 personas en escena. En la obra, en las 6 exposiciones que van a hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Van a actuar 6 actores. 6 actores, 4 principales y hay 2 que salen en una escena muy puntual. Y en el Teatro Nacional, por ejemplo, ¿con qué tiempo de antelación ustedes tienen que pedir, por ejemplo, la sala? Yo lo pedí con un Solicitar. año. Yo lo ¿Un pedí con un año? año de anticipación. Sí, yo estoy en julio, pero yo la pedí en mayo 2024, la sala. Wow. Hay gente que se arriesga y lo pide el mismo año, pero yo no me quise arriesgar. Yo lo pedí con un año de Y hay anticipación. tantas actividades diarios que haya necesidad de hacer eso. Sí, 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 hay muchas actividades. O sea, de tiempo comprometido. Sí, hay muchas actividades, muchas, pero este periodo no ha dejado de haber una obra en la Sala Ravelo. Eso es, sale Sí, una y sí, yo me entra he otra, fijado sale en una y eso, entra sí. otra, ¿sí? Salió una hora que fue la de mis 3 suegras y ahora viene una de Juancito Rodríguez y luego vengo yo. Y después de mí viene otra, que es Fausto. Y así, se está rotando mucho la Sala Ravelo. Bueno, y en esta semana se presentó también el documental de René Fortunato en el Teatro Nacional. Exactamente. Sí. Bueno, pues de verdad que me ha gustado conocer todo esos detalles. Yo espero que tengan éxito en Muchísimas esa gracias. puesta en escena de El retrato de Dorian Gray. Creo que es parte de lo que nos interesa a nosotros que se proyecte aquí. Le agradezco de verdad que haya venido. No, a ustedes, de verdad, mi agradecimiento por la invitación y por permitirme proyectar esta obra. Les recuerdo que estrenamos el viernes 18 de julio y continuamos sábado 19 y domingo 20 y volvemos el próximo fin de semana, 25, 26 y 27. Bueno, le prometo que voy a estar por allá por la obra. Yo lo espero por allá Claro que y luego sí. vendré para que comentemos la obra. Qué bueno, qué bueno. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos la semana próxima.